Esta noche les relatamos una historia que nace de algo tan sencillo como una sonrisa y crece hasta convertirse en un torbellino de emociones. Fue una noticia en los del cielo llevándose la furgo a ser abegona. No hubo grandes discursos ni declaraciones públicas, solo gestos, miradas y silencios que hablan por sí solos. Kanyaman y Serenay aparecieron en el mismo escenario emocional, y bastó un detalle para que todo adquiriera otro tono. El presentador que les habla no exagera, simplemente describe lo que cualquiera puede percibir cuando la tensión se hace visible sin necesidad de palabras. A veces, el origen de todo no es un escándalo estruendoso, sino una chispa casi imperceptible que lo cambia todo. Y esa chispa, en esta ocasión, fue una sonrisa. Khan no necesitó decir nada para que su expresión revelara más de lo que aparentaba. El gesto firme, la mirada que se aparta y vuelve, y ese silencio que se instala, son señales que cualquiera reconoce. No hablamos de escenas dramáticas, ni de confrontaciones abiertas, sino de emociones contenidas que flotan en el aire. Serenay, por su parte, mantenía una serenidad aparente que convertía el momento en algo aún más intenso. La combinación entre calma exterior y movimiento interior construía un escenario invisible, pero muy palpable. Eso es precisamente lo que hoy les estamos contando. Cuando la sonrisa apareció, el ambiente se transformó de manera sutil pero inevitable. No se trataba de una risa abierta, sino de ese gesto pequeño que tiene el poder de despertar preguntas. Khan la vio, y por un instante, el tiempo pareció ralentizarse, como si todo lo demás quedara en segundo plano. En situaciones así, los pensamientos se adelantan a las palabras y crean historias propias. La mente comienza a preguntar, incluso antes de que algo sea explicado. Y es ahí donde nace la tormenta emocional. No hablamos aquí de celos como espectáculo, sino como sensación humana que cualquiera ha experimentado alguna vez. Es ese nudo en el pecho, esa duda silenciosa, esa incomodidad que no necesita ser pronunciada en voz alta para sentirse real. El presentador que les relata esto no pretende juzgar sino describir, porque en la vida, los momentos pequeños pueden tener un peso inmenso. Una mirada, una sonrisa o un gesto aparentemente inocente pueden despertar emociones que estaban dormidas. Y eso es lo que parece haber ocurrido en este cruce entre Khan y Serenay. Mientras el entorno seguía su rutina normal, dentro de cada uno se movían pensamientos imposibles de ver a simple vista. Khan sostenía su postura firme, pero en su interior algo ya había cambiado. La pregunta silenciosa de ¿por qué ahora? ¿Por qué así? Comenzaba a tomar forma. Serenay, con su presencia tranquila, añadía otra capa a la escena, una calma que resultaba tan enigmática como intensa. No hacen falta palabras para que una situación quede cargada de significado. Y aquí, lo que dominaba no era el ruido, sino precisamente el silencio. En mi relato como presentador, los llevo a seguir este hilo, sin convertirlo en escándalo, sino en historia humana. La tormenta no siempre se muestra con gritos, a veces se mueve en miradas que no se cruzan, y en sonrisas que llegan en el momento menos esperado. Khan parecía debatirse entre mantener la compostura y aceptar lo que estaba sintiendo. Serenay, por su parte, parecía rodeada de una luz tranquila, que no hacía más que intensificar la situación. Eso es lo que convierte el instante en algo inolvidable. No por lo que se dijo, sino por lo que se sintió. A medida que avanzaba el encuentro, la tensión se hacía más densa, casi como si pudiera tocarse. La sonrisa inicial seguía flotando en la memoria de Khan, repitiéndose una y otra vez. Es sorprendente cómo un solo gesto puede quedarse grabado y regresar constantemente como una melodía insistente. Serenay, sin proponérselo,
había encendido una serie de emociones difíciles de ordenar. El presentador que relata esto observa el cuadro completo. Serenidad por fuera, movimiento por dentro, y en ese contraste se construye toda esta historia. La noche continuaba, y sin embargo, para ellos el tiempo parecía haberse detenido. Khan miraba alrededor, pero cada pensamiento regresaba al mismo punto, como si no hubiera otra ruta posible. Esa sonrisa, tan simple en apariencia, se había convertido en el centro de todo. No hacía falta que nadie la mencionara en voz alta para que siguiera presente. Serenay caminaba con naturalidad, sin imaginar quizás la dimensión que ese gesto había tomado. Así, una escena cotidiana se transformaba en un capítulo cargado de emoción. Cuando hablamos de tormenta de celos, no nos referimos a dramatismo exagerado, sino a ese remolino interior que se levanta sin permiso. Es la mezcla de sorpresa, inseguridad, recuerdo y deseo de comprender. Khan se enfrentaba a sí mismo más que a cualquier otra persona. No era una lucha externa, sino un diálogo interno que cada uno de nosotros ha vivido en algún momento. Serenay seguía siendo el centro involuntario de esa emoción. Y así, sin palabras, se dibujaba un escenario lleno de intensidad. El presentador que está frente a ustedes comparte esta historia como si la relatara en un noticiario, pero sin añadir datos nuevos ni especulaciones. Nos quedamos en el territorio de las emociones, porque eso es lo que da vida a esta escena. Una sonrisa, un cruce de miradas, una distancia que de pronto se siente más grande. Khan se preguntaba qué significaba todo eso y por qué lo afectaba tanto. Serenay, desde su lado, mantenía esa imagen de calma que añadía misterio. Y el entorno, sin saber nada, seguía girando como siempre. A veces, lo que más impacta no es lo que se escucha, sino lo que se interpreta. Cada gesto puede convertirse en una historia completa dentro de la mente de quien lo observa. Khan parecía estar escribiendo 1000 interpretaciones distintas en cuestión de segundos. Esa es la naturaleza de los celos. No necesitan pruebas concretas para existir. Les basta con una sensación. Serenay no dijo nada fuera de lo normal, pero su presencia ya bastaba para encender todo. Y es eso lo que hoy describimos. En este relato, los invito a mirar más allá del nombre de las personas y ver la esencia humana de la situación. Quien alguna vez sintió celos sabe que no hacen falta grandes razones para que aparezcan. Una sonrisa basta, un gesto basta, una mirada basta. Khan se encontró en ese lugar exacto, entre la calma exterior y el torbellino interior. Serenay, sin buscarlo, se convirtió en el epicentro simbólico de esa emoción. Y así avanza esta crónica emocional. A medida que la escena se desarrollaba, cada detalle adquiría una importancia inusual. El modo en que Khan respiraba, la rigidez de sus hombros, la mirada que evitaba volver al mismo punto y lo hacía igual. Serenay seguía irradiando esa mezcla de seguridad y misterio que tanto influía en el ambiente. No hacía falta música dramática ni luces especiales para que el momento fuera intenso. El presentador que les habla solo pone palabras a algo que ya estaba cargado de significado. Porque hay momentos que hablan por sí mismos. Este es uno de ellos. La sonrisa que encendió todo no fue un gesto planificado ni acompañado de grandes discursos. Fue algo espontáneo, natural, casi cotidiano, y, sin embargo, tuvo el poder de mover emociones que estaban debajo de la superficie. Khan sintió ese movimiento como un golpe suave, pero claro. Serenay, con su naturalidad, siguió adelante, ajena quizás a la tormenta que se había levantado. Y así se escribe la historia que esta noche les contamos. La noche avanzaba,
y las emociones no se disipaban tan rápido como cabría esperar. Can, en su interior, buscaba respuestas y, al mismo tiempo, intentaba mantener la serenidad externa. Ese contraste es lo que hacía el momento tan intenso. Lo visible decía una cosa y lo invisible decía otra muy distinta. Serenay continuaba siendo el centro de la escena, sin necesidad de hacer nada extraordinario. Su sola presencia bastaba para mantener viva la chispa inicial. Y el silencio seguía siendo el gran protagonista. Uno podría pensar que todo comenzó con grandes palabras, pero no. Comenzó con algo mínimo, y eso es lo que lo hace tan humano y tan cercano. Las emociones no siempre nacen de grandes acontecimientos. A veces nacen de una simple sonrisa. Can se vio reflejado en esa verdad mientras intentaba ordenar lo que sentía. Serenay, sin esfuerzo, seguía brillando en el cuadro emocional, y nosotros, desde aquí, solamente relatamos lo que esa escena sugiere. Este relato no busca confirmar hechos ni construir rumores, sino retratar un momento cargado de emoción. El presentador mantiene el tono respetuoso y se limita a describir lo que cualquier observador podría percibir. La tormenta de celos no es un espectáculo público, sino una experiencia interior. Ken la vivía en silencio, sin pronunciarla, pero sin poder negarla. Serenay seguía siendo el punto en el que todo parecía confluir. Y esa es la esencia de la historia. En el fondo, lo que vemos aquí es la fragilidad humana ante los gestos pequeños. Una sonrisa que llega en un instante inesperado puede remover más que 100 palabras. Can lo descubría en carne propia mientras el momento se desarrollaba. Serenay, con su naturalidad, parecía no romper nunca ese aura enigmática que la rodeaba. Cada segundo añadía un matiz nuevo a las emociones, y así, lo cotidiano se volvía extraordinario. El presentador continúa relatando lo ocurrido como si se tratara de un noticiario que observa, pero no inventa. Nos quedamos con las sensaciones, sin agregar datos externos ni hechos nuevos. Nos centramos en lo humano, en lo silencioso, en lo que se siente sin decirse. Can trataba de entender qué significaba todo eso para él. Serenay seguía en su eje, tranquila y radiante, y el momento quedaba suspendido entre ambos. La sonrisa que lo encendió todo seguía presente en la memoria como una imagen que se rehúsa a borrarse. Can sabía que la recordaría incluso después de que la escena hubiera terminado. Porque hay gestos que se quedan grabados más allá del instante en que ocurren. Serenay seguía avanzando como si el mundo no hubiera cambiado, pero para él ya era diferente. Esa es la fuerza de los pequeños detalles, y hoy la hemos narrado para ustedes. La tormenta no dejó destrozos visibles, pero sí dejó reflexiones profundas. Can se encontró frente a sí mismo, preguntándose por el origen y el sentido de lo que sentía. Serenay se convirtió sin proponérselo en espejo y detonante de esas preguntas. Y así, sin grandes declaraciones, se escribió un capítulo más en el largo libro de las emociones humanas. El presentador que les habla cierra este relato, observando que, a veces, lo más intenso nace de lo más simple. Una sonrisa fue suficiente. Con esto, concluimos la crónica de este cruce emocional entre Can Yaman y Serenay, sin añadir noticias nuevas ni datos externos, solo narrando la escena como si fuera contada por un presentador.